Saludos a todos los alumnos y colegas de la Universidad de Santo Tomás en este segundo vídeo del curso sobre la evolución histórica de las nociones de guerra y paz desde Santo Tomás hasta Maricato. En este vídeo vamos a dar unas breves pinceladas sobre el concepto general de este primer bloque del temario, que es el de guerra. En ese sentido, vamos a trabajar sobre una definición básica de lo que es la guerra y para delinear algunas de sus características esenciales. En ese sentido, por tanto, empezaremos con ¿qué es la guerra? Por dar una definición, diríamos que es una lucha armada entre estados que tienen como objetivo hacer prevalecer un punto de vista político utilizando medios reglamentados por el derecho internacional. En este sentido, quiero destacar tres elementos. Uno, el de no todo conflicto es guerra, solo aquellos que derivan y concluyen en lucha armada tendrían esa naturaleza. Segundo, los protagonistas de ese conflicto son los estados. Y tercero, hay un elemento que es fundamental, que tiene que estar regulado, cómo se lucha al derecho internacional. Tiene que estar vinculado al derecho internacional e incluso, ahí me permito ampliar un poco quizá la definición, al derecho interno. Piensen que el primer acto para que haya una guerra es una declaración de guerra, y es un acto jurídico que se dedica más hacia el interior, o se dedica tanto hacia el interior como al exterior, ¿no? Entonces, en ese sentido, tanto derecho interno como derecho internacional. Y la declaración de guerra permite que el derecho interno se articule y entre en unas formas y modalidades de derecho de excepción. Entonces tenemos esos elementos. Y otro cuarto elemento, que es la naturaleza fundamentalmente política de este tipo de lucha armada, este conflicto armado que es la guerra. Bueno, la lucha armada creo que no necesita mayor explicación. En ese sentido, simplemente recordar que en la medida en que es entre estados, los ejércitos son los actores fundamentales del conflicto. Ejércitos, milicias y otro tipo de entidades o grupos asimilados a los ejércitos. Hay fórmulas legales para incluir a milicias o partes de la población para convertirlos en combatientes y que sean tratados de acuerdo a los principios del derecho internacional que rige los conflictos armados, ¿no? El derecho internacional humanitario en este caso. Eso como un primer elemento. El segundo, el de los estados. La guerra es una forma especial, particular, singular de relación entre estados. Y en ese sentido nos establece ya una cuestión, que es que esa relación de esos estados se produce en un medio, que es el de la sociedad internacional. En ese sentido, la relación entre estados ya nos establece un acercamiento posible al estudio de las guerras, que es el de la sociología. Y la sociología se ha acercado a través de un estudio muy específico de las guerras, que es el de la polemología. La polemología como el estudio de la lucha armada entre agrupaciones humanas organizadas, ¿no? O sea, estamos incidiendo en esa relación, ese elemento de grupos humanos y de relación entre entidades humanas. El otro elemento sobre el cual les llamaba la atención era la naturaleza política, ¿no? Perfectamente y muy claramente explicada en el famoso aforismo de Carl von Clausewitz, ese autor del que algunos habrán hecho la reseña para el primer trabajo, que es la de la guerra es la continuación de la política por otros medios. En ese sentido, la relación entre guerra y política es fundamental. Pero esto es sociología, o esta relación con la política no son los únicos elementos que nos han permitido acercarnos, ¿no?, a la guerra. Hay otros que son importantes ya tener en cuenta, como por ejemplo el acercamiento desde la estrategia, ¿no? La estrategia militar se ha acercado al tema de la guerra a la hora de mirar cuál es la relación entre fines y medios que es necesaria para lograr el objetivo, que es la victoria. El derecho internacional se ha acercado a la guerra precisamente para darnos unos marcos en los cuales no todo sea permitido, sino que se intente controlar la capacidad destructora de la guerra.
otros estudios se han acercado desde las causas de la guerra. Todos ellos de algún modo estarán presentes en las distintas lecturas que vamos a hacer durante el curso. Uno quizá de los elementos fundamentales sobre el cual simplemente les daré algunas nociones y una mención es que quizás el elemento central es el estudio de las causas de la guerra. ¿Qué motiva a la guerra? Sobre eso hay tres niveles, ¿no? Aquellos que se centran en la naturaleza humana, aquellos que se centran en la naturaleza estatal y aquellos que se centran en el sistema internacional. ¿Qué hay en esas tres dimensiones que explica el comportamiento violento que tiende hacia esta fórmula específica de conflicto que es la guerra? Para algunos el hombre es esencialmente conflictivo, el hombre es esencialmente belicoso, los individuos tendemos a entrar a usar la agresión, la agresividad, y bueno, esta forma de comportamiento simplemente se trasladaría desde agrupaciones humanas, responderían a esta misma lógica y entrarían en conflicto. En segundo lugar, hay otros que plantean que son los estados, la propia estructura estatal, la que establece y la que tiene un comportamiento belicoso hacia otros. En la medida en que necesita generar identidades, y esas identidades se generan contra otros, y ahí se establece una larva, un elemento germinal de lo que luego puede devenir en conflicto. También ahí, entonces, por tanto, es muy importante entender la relación entre estructura interna de un Estado y estructura externa, ¿no? Cómo se comporta dentro y cómo se comporta fuera, en el medio internacional. Y por último, hay otra explicación respecto a por qué se producen las guerras, que entraría a tratar la cuestión de cómo es el sistema internacional, en el cual una ausencia de regulación, una ausencia de jerarquías, de orden, permitiría un constante desafío y una constante tensión que acabaría deviniendo en conflicto armado. En muchos de estos casos hay que entender que se trata de elementos interrelacionados, la estructura interna, el carácter de los individuos y el sistema internacional, todo ello confluye para generar actitudes belicosas. Esta explicación tiene también, y hay que mencionarlo, un contrarrelato fundamental que nos suele decir, que nos dirá que los hombres buscan la paz por naturaleza y que la derivación, las guerras se producen por elementos externos a la propia naturaleza humana. De nuevo, ahí nos remitiríamos hacia esas explicaciones que inciden más en el Estado o esas implicaciones que inciden más en el sistema internacional. Simplemente quizá ponerlas en cuestión, ¿no? Ponerlas en conocimiento esos tres elementos. Por tanto, simplemente tener en cuenta esos tres niveles de análisis a la hora de acercarnos al fenómeno de las guerras y recordarles la definición, ¿no? Esos elementos fundamentales que deben tener en cuenta para cuando nos acerquemos a la guerra, saber cuáles son las características esenciales que debemos buscar al mirar conflictos actuales, por ejemplo, y definirlos, ver si nos encajan bien en el concepto de guerra y si son guerras. En ese sentido, les recuerdo, lucha armada es el primer elemento, entre estados, con objetivos políticos, sujetas y sujetos esos conflictos a algún tipo de derecho internacional, ¿no? En ese sentido, esos son los cuatro elementos. Creo que con esto dejamos este primer vídeo ya con algunos contenidos para su reflexión y, como siempre, quedamos pendientes, el profesor Jerónimo Ríos y yo, de cualquier inquietud que nos puedan hacer llegar. Muchas gracias.